Recapitulando. Bueno, en primer lugar, recordar que el viaje de evolución es espiralado y mental, ¿sí? Desde los cuerpos inferiores, experimento en la primera fase la creación inconsciente creada por un colectivo y por mí mismo en estado de repetición continua a fidelidades introyectadas en la infancia, ¿sí? Ese es lo que llamamos el estado de subsistencia, ¿sí? En una segunda fase, que por cierto, bueno, tiene un sinfín de facetas, al igual que la primera, donde la realidad, sí, en la segunda fase cae para ir desprendiéndonos poco a poco de los apegos al sistema de creencia viejo, sí, para así podernos conectar con el poder creador que llevamos dentro y que por herencia divina nos corresponde, ¿sí? Y es acá donde hago un paréntesis. El alma es acá donde suele quedar encallada, ¿sí? En función de la subsistencia del ego y del deseo del control del cual se alimenta. Este es un dato no menor a tener presente, ¿sí? Ya que la base de la realidad montada en todas las áreas cae no por malo, ¿no? ¿Sí? Sino para darte la posibilidad de conectar con el creador que está dentro de ti. ¿Sí? Esto, bueno, es muy importante, es donde en principio conecto con nuevas realidades creadas por otras almas que ya están unos pasos más adelantados, están abriendo surco, para que desde la propia conciencia pueda luego ir despertando, ¿sí? Por mí mismo a esa opción y luego desde mi libre albedrío, ¿sí? Elegir dónde situarme. De ahí que vuelvo a las primeras fases, ¿sí? Es uno mismo el que, bueno, que tiene que tener la capacidad de poder centrarse y poder decidir, bueno, qué es lo que quiere hacer. Si queda en la primera o pasa a la segunda, ¿sí? Esto que parece muy sencillo es toda una travesía. La verdad es que, bueno, que es algo mágico vivirlo, es algo increíble, pero bueno, es como sucede, ¿sí? ¿Y por qué? Porque para pasar a la segunda fase, ¿sí? Hay que ir cerrando y haciendo síntesis de toda la energía de baja frecuencia que anclamos en la primera fase. Y no hay otra que volver a la primera fase para hacer eso, ¿sí? No se puede hacer desde la segunda bueno, y querer cerrar las primeras, ¿no? Esto sería muy fácil de esa manera. Al igual, no solamente, bueno, lo que refiere a esta encarnación, sino que también a lo que refiere cerrar vidas anteriores. Pero como dije anteriormente, esto es algo de lo que ahora se está encargando el alma, así que en cuanto a lo personal, bueno, he notado que es mejor dejar esa tarea al alma, sí, encomendarnos, bueno, para darle el ok, para que realice esas actividades, pero bueno, volver a la hora, a esta línea, ya es más que suficiente en este momento evolutivo, ¿sí? Cuando llevamos un cierto tramo recorrido en segunda fase, viendo, recopilando información, haciendo cursos, encuentros, etcétera, etcétera, haciendo, bueno, todo tipo de dinámicas, ¿sí? Para poder ir conectando con esta segunda fase, también como experimentando patrones nuevos, etcétera, etcétera, todo muy lindo, ¿sí? Por cierto, pero que sepan que todo esto resulta atrapante y lindo hasta que se producen los retrocesos. Sí, que si bien nos desconciertan y no son nada gratos, ¿sí? Son pruebas de fe. ¿Sí? Son pruebas de fe y son las oportunidades claves y decisivas para seguir adelante o bueno, volver a la dormidera. Es desde esos escenarios viejos, ¿sí? Viejos en realidad en esencia energética, ¿sí? Pero tal vez pueden ser, y esto presten atención, nuevos a los ojos del ego, ¿sí? Que siempre se encarga de la distracción, ¿sí? Es donde ahí aparece el mismo contenido narrativo para que con la información recogida desde el estado de unidad, ¿sí? Que hemos experimentado, ¿sí? En pequeñas dosis, podemos comenzar a soltar el colectivo, la manada, las normas, los grupos, ¿sí? Etcétera, etcétera, y conectar así con el ser, ¿sí? Que sos en realidad, y abrirte a experimentar la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el Dios en singular, tu propio Dios, ¿sí? Este proceso es similar a cuando te morís y repasas tu vida con tu ser superior.
¿sí? ¿Para qué? Para crear la siguiente, ¿sí? Solo que ahora lo estamos haciendo con el propio cuerpo físico, es decir, sin dejar el cuerpo físico como sucede generalmente cuando uno se muere, ¿sí? Habrán visto que cuando alguien se muere se va sin nada, ¿sí? Ni siquiera con el cuerpo físico se va. Los que quedan a su lado, sí, que son los que, bueno, que se quedan aferrados, ¿sí? a la fisicalidad, ¿sí? Y son los que generalmente se desesperan por estar cerca. El que parte, parte en total estado de amor y lo que se lleva es la información de las experiencias que computó, ¿sí? Los que quedan de este lado, bueno, con desesperarse no se soluciona nada porque, bueno, no hay nada que se pueda cambiar, es una decisión de la persona que parte y querer tener el control hasta en eso, la verdad es que es una perfecta locura, ¿no? En realidad es la locura del ego y de su miedo a dejar de existir que ve proyectado en esa persona que parte. Esto nada tiene que ver con el amor. Así que bueno, recordar que la muerte no existe, que solo pasamos a experimentar otros planos, ¿sí? Tengamos en cuenta que la galaxia está formado por 7 macroplanos que se dividen en 7 subplanos y en 7 subniveles, lo que deja al descubierto 343 bandas de frecuencia donde la vida puede existir y en donde en base a la unidad interna, ¿sí? En donde nos posicionamos, creamos o experimentamos lo creado, ¿sí? En fin, bueno, este es otro tema, pero bueno, para tenerlo presente en estos tiempos que, bueno, muchas personas, bueno, elegirán uno u otro camino, ¿sí? De igual forma tenemos que estar, bueno, tranquilos porque ahora desde nuestra esfera de conciencia, ¿sí? Que si bien es pentadimensional, ¿sí? Es decir, que podemos movernos en 5 dimensiones espaciotemporales, solo 3 aún están en el proceso de apertura. Así que bueno, a despabilar, ¿sí? A despabilar porque este es el milagro de estos tiempos, vivenciar un proceso evolutivo acelerado, ¿sí? Donde el planeta junto con la galaxia y nosotros como semillas estelares que elegimos encarnar dentro de esta nave estaremos, bueno, vivenciando. Así que bueno, estos son datos a tener presente. Pasar por las distintas fases de este proceso es lo que garantiza gradualmente que cada alma pueda ir recogiendo sus fragmentos desde el amor incondicional, es decir, sin condiciones, sin apegos, ¿sí? Comprendiendo que eso que pasó, ese dolor, ¿sí? Etcétera, etcétera, es lo que la trae hoy aquí a escuchar esto posiblemente, ¿sí? Dejando de reaccionar, ¿sí? Desde el emocional y comprendiendo que en una línea, ¿sí? Puedo ser la víctima y en otra puedo ser el victimario y que todo es perfecto para llegar a un punto de asimilación de todos los fragmentos y en ese estado de equilibrio de energías, ¿sí? Que se suceden dentro de mi sistema, pueda tener acceso al nivel apropiado de conciencia del creador, del estado de unidad, afirmándome así en la segunda fase. Por eso, como dije anteriormente, si bien es una sola fase, se pasa por muchos procesos dentro de la misma fase, ¿sí? Ahí empezamos recién a experimentar por elección propia en alineación al alma y al plan divino, ¿sí? Empezás a existir desde tu propia elección, no por seguir a nada ni a nadie que en un punto me da fuerza para, bueno, no sé, etcétera, 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 ¿sí? Para todo lo que, bueno, el ego se plantea. Empezamos a experimentar el ser autosustentable, ¿sí? Dejo el pobre de mí, la queja, la víctima, el culpable, el control, la desidia, ¿sí? Para pasar así a las facetas más elevadas de esta segunda fase. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pasar de existir y de crear a pasar a descubrir la creación desde el coexistir, ¿sí? Que te sitúa en la tercera fase donde todos los elementos de la materia que incluyen mis 4 cuerpos inferiores se elevan a una octava superior y comenzás la
experimentación del coexistir a través de la activación de los cuerpos superiores que al pasar por el cuerpo causal, ¿sí? Y comenzar a activar el cuerpo emocional superior, mental superior y espiritual superior, eh, te llevan a comprender que vos sos la materia, que te comportás como tal y que podés conocer el bienestar asegurando que todo cuanto sos coexiste en este aquí y ahora, ¿sí? Comprendo que todas mis partes tienen derecho a existir simultáneamente en unidad. Por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo. El agua se comunica con el cielo a través de las nubes. El cielo se comunica con la tierra a través de la lluvia. La tierra se comunica con los árboles a través de las raíces. Es decir, todos los elementos diferentes, ¿sí? Pero interrelacionados existen justo juntos en un mismo momento y crean la vida, ¿sí? Entonces, en esta fase es donde conecto con el punto cero, al comprender que todo tiene derecho a existir, acepto cuanto soy y comienzo a crear escenarios donde coexisten todos los aspectos de mi ser. Conecto con mi abundancia, es ahí en el plano donde se conecta con la abundancia, que no es solo lo que llamamos dinero, sino que es un estado que implica el movimiento de la energía próspera, ¿sí? Al conectar con el magnetismo, ¿sí? Que atrae a tu campo, entre otras cosas, ¿sí? A la pareja sagrada, ¿sí? ¿Para qué? Para el encendido de la llama, que bueno, se vislumbra en la fase 2, en las últimas instancias, para luego afirmarse en la fase 3 y ahí sí pasar de existir y crear, que es la fase 2, a coexistir y co-crear. ¿Sí? Como enseñó Tot el Atlante, ¿sí? Al alinear tus hemisferios cerebrales, Isis, Osiris, ¿sí? Habilitas el vivir en la eternidad creativa, que es Horus, ¿sí? En fin, volviendo a fase 1 y 2, saber que a medida que atravesás las distorsiones dentro de los distintos escenarios, va teniendo lugar un importante también proceso interno en toda tu estructura física que puede experimentarse a través de cambios complejos vitales, ¿sí? Y necesarios, que son desencadenados por los patrones de frecuencia superior, a fin de que tu ADN, tus chakras, tu corazón y tu mente, ¿sí? Puedan conectar con el nuevo diseño divino. Esto puede ser incómodo, no lo voy a negar, y puede ser un tanto desconcertante. También es un aspecto que hay que, bueno, saber integrar. Hay, bueno, reprogramación de ADN para eso, bueno, tema para otro video, ¿sí? En fase 2, el pasado se puede convertir en un recuerdo borroso. Esto es un dato muy importante, ¿sí? Sobre todo de los momentos dolorosos que experimentaste durante esta vida. ¿Por qué? Porque el alma, al ejecutar el plan divino, ¿sí? A través de tu propia intención de que así sea, hace la síntesis del contenido que experimentaste. ¿Qué significa esto? Sana y libera la memoria del pasado, ni más ni menos. Las distorsiones que creaste en el pasado no pueden existir a nivel de información celular y atómica, ¿sí? Porque tienen baja densidad. Y para ingresar al estado de unidad propia del creador, bueno, la frecuencia es mucho más elevada, ¿sí? No hay distorsión, no hay energía de baja vibración. Es ahí cuando las puertas multidimensionales del pasado, ¿sí? Se van cerrando a medida que se acelera el proceso de ascensión, y acá es donde nuevamente el ego puede hacer de las suyas, como a través del miedo. Recordad que el miedo al cambio ha sido un importante factor del control y la razón principal por la cual olvidaste lo que era ser un co-creador, ¿sí? Pasar a la cuarta fase implica integrar lo que a grandes rasgos, bueno, he explicado, y también implica refinar nuestra columna cósmica de luz para poder existir en un mundo creado desde nuestra propia creación, donde se activan los cuerpos superiores, por esto la columna de luz cósmica, ¿no? Que se alinean a los planos superiores de la cuarta dimensión.
Cuando te estableces firmemente en esta fase de resonancia, estarás listo para la entrada a la zona nula. Permanecer centrado es clave, ¿sí? para este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se despliega la habilidad de manifestar en el mundo de la materia. Aumenta exponencialmente esta habilidad a medida que hacemos el proceso de ascensión espiralado y por lo tanto, y esto presta atención, si no estás bien disciplinado mental y emocionalmente, vas a crear más caos, ¿sí? Lo que te llevará de regreso a un holograma de patrón de frecuencia más denso. Se necesita coraje y tenacidad para volverse consciente de uno mismo, de ese sí mismo y ser consciente del alma, ¿sí? Es la personalidad del ego, deseo, ¿sí? La que siempre busca validación dramática, sensacionalismo, perfección, imperfección y no aceptación. La actitud de gratitud es clave. Como, expresamos en la zona nula, lo que creas es lo que existe. Fin de la transmisión. Gracias.